Apocalipsis Films presenta. Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy vamos a ver 7 versículos que dicen que el rapto de la iglesia es después de la tribulación. Cuando yo llegué al Evangelio, hace 10 años, yo decía, bueno, cuando Cristo venga, y entonces me dijeron, no, pero espérate, no es como tú crees. Digo, ¿cómo que no es como yo creo? Me dicen, no. Primero, me dicen, el pastor de aquel tiempo me dice, primero, Cristo viene, rapta a la iglesia, dura 7 años en la boda del Cordero y eso, y entonces después viene Cristo a la tierra. Bueno, pues yo, como me lo dijeron, yo comencé a creerlo, pero solamente lo creí hasta que yo comenzara a escudriñar las Escrituras. ¿Qué sucede? Que cuando yo comienzo a buscar en las Escrituras esto que me están explicando del rapto antes de la tribulación, yo busco, escudriño, leo, busco, escudriño, leo, busco, escudriño, leo, y todavía los versículos que me dan para decirme que eso sucede son muy flojos, no argumentan de verdad. Todo por el contrario, yo ahora en este momento, y esto es con mucho amor, no quiero que nadie, que los amados hermanos crean en mí, ni mucho menos, que crean en la Biblia, que crean, porque esa doctrina hay que analizarla, deben de analizar esa doctrina de verdad, deben de creer en la Biblia. Yo por el contrario lo que he encontrado son 7 versículos que dicen de manera literal que la iglesia va a ser raptada después de la tribulación. Para nosotros entender esto, lo primero que nosotros tenemos que estar conscientes es de una cosa. Cristo viene una sola vez. Escuchen lo que les voy a decir. La Biblia no dice que Cristo viene 2 veces. La Biblia no habla de las venidas de Cristo en ninguna parte. Ningún profeta, ni Cristo, ni nadie dijo las venidas. No. Habla de la venida de Cristo. Todos los eventos que vamos a presentar y todos los versículos y el conjunto de versículos, no son versículos, son conjuntos de versículos, todos juntos, que hacen un contexto. Y esto ninguno explica las venidas. Habla de un solo evento. Cristo viene por una sola vez. El rapto de la iglesia es un solo rapto. Y la resurrección es una sola vez. Y si no entendemos eso, no vamos a entender lo otro. Entonces, buscando y rebuscando con el primero que me encuentro, o me encuentro con que el primero que aclara las cosas es el mismo Señor Jesús. Y sería bueno que Él la aclarara. Cristo siempre hablaba en parábola, pero se tomó un tiempecito para explicarnos de su venida y nos dijo claramente, de manera literal, sin parábola sin nada, no. De manera literal nos dijo que su venida se producía después de la gran tribulación. Y el que vamos a ver, vámonos con el video número 1. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo al otro. Mateo 24-29 fue lo que vimos. El Señor Jesús sabía que la iglesia en los últimos tiempos estaría sumergida en una doctrina que de verdad no la encuentro en la Biblia. No estoy diciendo que no sea así, es que no la encuentro, no la veo, no la visualizo. Y Jesús, como ve que la iglesia, el 70% de las iglesias creen en eso, como Jesús ve que las iglesias creen en eso
y que van a creer en eso en el futuro, Jesús se toma un tiempecito para decir de manera literal inmediatamente después de la gran tribulación. Y decir que no es que Cristo no viene después de la gran tribulación, es decir que entonces Cristo es un mentiroso, porque eso es lo que él dice. Inmediatamente después de la gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. No dice que antes, dice que después. Y yo quiero que sepamos que este evento, que tiene como título la venida del Señor, es que todos los eventos son la venida del Señor. Este es un evento que habla de la venida y el arrebatamiento, el rapto y cuando los ángeles los recogen. Pero tenemos otro que estaba preocupado porque sabía que en los últimos tiempos los amados hermanos iban a tener una doctrina que nadie sabe hasta dónde puede llevar esa doctrina a los hermanos. Ese era el apóstol Pablo. Y se sacó un tiempecito el apóstol Pablo y en una carta que le hizo a los tesalonicenses, dice, él le explica, el Señor mismo con voz de mando, como de arcángel, y este evento es interesante, porque este evento envuelve los tres eventos juntos ahí mismo, la venida de Cristo, porque dice lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Ahí, ese evento de la venida del Señor, lo mencionan cada vez que se habla de la venida de Cristo, es el mismo evento, es la venida del Señor. Habla de la venida del Señor, habla del rapto de la iglesia y habla de la resurrección de los muertos. Un acontecimiento que solamente sucede una vez y que sucede una vez en el mismo instante. Vamos a ver cómo Pablo le envía, le redacta la carta a los tesalonicenses para explicarle que serán raptados, que ahí mismo vendrá Cristo, raptará la iglesia y que resucitarán en el mismo evento. Vamos a verlo. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por el cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo sabía perfectamente lo que iba a suceder. Esta doctrina del rapto antes de la tribulación no es una cosa que viene desde la antigüedad, no. Ni siquiera cuando Martín Lutero, cuando los reformadores se apartaron de la Iglesia Católica. No. Esa doctrina tiene 100 y pico de años que apareció. O sea que los hermanos de la Iglesia cambiaron su forma de pensar. Por eso Pablo le hace una alerta. No cambien su forma de pensar por carta como si fueran mías, dice Pablo. Y le aclara aquí en este que vamos a poner, en esta carta a los tesalonicenses que él le envía, él le dice, el día del Señor, se lo dice de manera literal, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, que el Señor va a venir, el rapto de la iglesia, que es un mismo evento, el rapto, llegada y resurrección es un mismo evento, lo dice Primera de Tesalonicenses, ahí están los tres juntos. Y que eso va a suceder, no cambien su forma de pensar, amado, le dicen, no cambien su forma de pensar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Hasta que no venga el anticristo, no viene Cristo, y la iglesia tampoco se va a mover. Vamos a ver esta otra carta de Pablo a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
Os rogamos, hermanos, que no os dejéis movéis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo sí que estaba preocupado y lo aclaró muchas veces. Lo aclaró en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, lo aclaró también. Y en una carta que le envió a los Corintios, Primera de Corintios 15:51, él lo dice claro. Dice fíjense lo que Pablo dice. Vamos a ver este video porque Pablo sí estaba preocupado y lo aclaró muchas veces. Vamos a ver este video. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo habla claramente que es a la final trompeta. Son 7 ángeles con 7 trompetas dentro de la tribulación, y al final de las 7 trompetas es el rapto de la iglesia. Lo habla claro, de manera literal, como habló Cristo. Es que todos los versículos, los 7 versículos que estoy poniendo, son versículos literales. No entiendo de verdad la doctrina. No sé cuál es el afán de tener una doctrina que no se sustenta en nada. Y la iglesia lo cree, porque la iglesia cree en todo lo que le dice, porque no escudriña. Miren, amados hermanos, Apocalipsis capítulo 10 también habla claro de manera literal. Dice que cuando el 7º ángel haya tocado la última trompeta. Bueno, vamos a verlo. Que el tiempo no sería más, sino que en los días del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es que son versículos literales. De manera literal habla Pablo aquí y nos dice claramente que el rapto va a ser después. Eso es lo que Pablo dice como en 3 o 4 versículos, o cuidado si más, de manera literal. Uno de los argumentos que se utilizan para hablar del rapto de la iglesia, de los pocos argumentos, que son pocos, yo no sé por qué se asumió esta doctrina, porque los argumentos son pocos. Uno de los pocos argumentos es que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Pero ojo, que aquí en este versículo se aclara, Pablo en una carta que le envía a los tesalonicenses, aclara que viene como ladrón en la noche, pero para los que se pierden. Pero nosotros no estamos en tiniebla, para que la venida del Señor nos sorprenda como ladrón en la noche. Eso de ladrón en la noche. Entonces ellos dicen, no, porque el rapto es secreto y eso como ladrón en la noche. Y después la venida de Cristo, todo ojo le verá. Oh, no me diga. Bueno, pero eso es, el rapto es secreto para los que se pierden, pero para nosotros no, porque nosotros no estamos en tiniebla. Eso es lo que dice el versículo. O sea, y ese argumento está muy flojo y no habla de manera literal, que es en contra de estos versículos que yo estoy presentando, que de manera literal dice, después de la gran tribulación es que viene el Señor, y hasta donde yo tengo entendido, viene una sola vez. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y las fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche.
Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Destrucción como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos hijos de la noche ni de la tiniebla. Como ladrón en la noche para los que se pierden. Pero este último versículo que vamos a ver es para que entendamos que con nosotros no puede haber secreto, porque el mismo Señor dice que no hará, que todo lo que sucede aquí en la tierra lo hace Él, y que no hará nada sin que le sea revelado a vosotros los profetas, o a nosotros los profetas, si podemos incluirnos. Vamos a verlo. Y espero que todos hayan sido edificados con estos versículos que hablan de la venida del Señor. Recuerden, es una sola venida, es un solo rapto y es una sola resurrección. No hay más. Y si hubieran, entonces si la iglesia se va primero y después viene Cristo, entonces ¿en qué resurrección? Pregunto, ¿en qué resurrección? ¿Cómo van a resucitar si no hay una sola resurrección? Si todos los muertos van a resucitar, todos los muertos en Cristo van a resucitar. Y entonces, ¿en qué rapto se van a ir si no hay un solo rapto? No habla de más raptos, de un solo. Si se quedan, ¿a dónde se van a ir? No explican. Entonces, yo sigo creyendo que la iglesia se va después de la tribulación. Ojo con esto, que yo no estoy diciendo que van a pasar, que la iglesia pasaría por tribulación, que es otro capítulo. Porque no necesariamente porque la iglesia está aquí va a pasar por tribulación. Porque en los tiempos de Egipto, en el Éxodo, cuando las primeras 10 plagas, y después ahora en los tiempos del fin son las 7 postreras plagas, es la continuación del Éxodo ahora. Pero en el Éxodo estaban todos ahí, estaban todo el pueblo de Dios ahí y con las plagas y no fueron afectados. El hecho de que la iglesia no se vaya no significa que va a pasar, amado, porque Dios le va a poner un sello en la frente. Es lo que dice Apocalipsis en muchísimos versículos de la Biblia. Bendiciones. ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor Dios omnipotente no haya provocado? En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Apocalipsis Films Presentó